Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a Latin American Literature Today. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, una escritora uruguaya que se ha venido levantando como una de las voces más interesantes del sur del continente en tiempos recientes. Pues ella ya viene haciendo un trabajo desde hace un buen tiempo, pero en años recientes hemos venido viendo su trabajo que cada vez se destaca más y vamos a conversar con ella el día de hoy. Es Carolina Bello. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Natalia, muchas gracias por esta presentación tan linda y me encanta estar acá conversando contigo. Bueno, Caro, quiero empezar preguntándote, y esta pregunta siempre se la hacemos a nuestros invitados y a nuestras invitadas, y es, sabemos que tu escritura es muy diversa, quiero aprovechar justamente para contar un poco. Tienes una novela que se llama El resto del mundo rima, que fue el mapa de las lenguas, estuviste en Guadalajara presentando el libro. Tienes una novela increíble que se llama Octubre, que se basa en el álbum Octubre de la banda argentina Los Redondos de Ricota. Acabas de publicar o recientemente publicaste un libro que es Los niños se ahogan en silencio, que es una serie de cuentos. Trabajas crónica, eres periodista también. Tienes una escritura muy diversa y muy rica, que yo personalmente, en la que yo quiero destacar algo que he visto en otras publicaciones, incluso en redes sociales, que me hacen ver algo que encontré algún día que decía Leila Guerriero, y es que hay ciertas escrituras que son el reino de la mirada, y creo que una de las cosas más lindas de tu trabajo escritural es que tú miras, es que tú estás observando, siempre estás atenta a lo que pasa alrededor, y ese es el insumo para tu escritura, y siento que tienes una mirada muy aguda, muy fina, acompañada de una sensibilidad muy grande para escribir, y por eso escribes lo que escribes, que me parece muy bello ese tema del reino de la mirada. ¿Cuáles son los intereses, las inquietudes, los deseos, esas cosas que te remueven y que dan lugar a tu escritura? ¿Cuáles son las preguntas que tú planteas con tu escritura en esa diversidad entre crónicas, entre cuentos, entre novelas? Bien, te agradezco primero por las palabras. Me haces pensar una vez más en ese ejercicio metaliterario que hacemos quienes escribimos, que sobre todo sean estos momentos, ¿no? Cuando nos preguntan sobre nuestra obra. Porque cuando uno escribo, al menos en mi caso, no es que estoy pensando qué estrategias voy a tomar o qué caminos voy a seguir en función de tal cosa, sino que de pronto algo se me enciende y no estoy hablando de inspiración, sino de inquietudes que empiezan a reverberar dentro. Me acuerdo en la facultad, en la universidad, en la licenciatura en letras, en algún momento dimos a los formalistas rusos, ¿sí? Y había un concepto que evidentemente caló y cundió en mí, que es el de extrañamiento, ¿no? Y yo como que siento que ese concepto de ver lo mismo distinto es un poco lo que hago cuando observo y escribo. Después cuando conocí la crónica narrativa, a esos popes que a mí tanto me gustan, desde Truman Capote a Caparrós o Leila Guerriero, entendí que esa idea cuajaba en ellos porque no necesariamente la historia debe ser o tiene que ser, a menos que uno lo sienta, grandilocuente o abarcar los grandes temas, sino que hay un montón de microtemas que tienen más que ver siempre y en definitiva, así lo creo yo, con lo humano, ¿sí? Más allá de que nuestra obra sea quizás más intimista o de corte más realista, o estemos escribiendo una distopía para referirnos a un segundo sentido de interpretación. Siempre lo que queda es una capacidad de describir o de poner de manifiesto lo humano en un contexto distinto. Entonces, en ese sentido, siempre digo que no encuentro otra forma de no aburrirme o de evitar el aburrimiento eh, mundano, ¿no? Que no sea ver lo mismo de todos los días con unos lentes calibrados de forma distinta, que es ahí cuando digo, mira esto, por ejemplo, en mi barrio, yo vivo en la Ciudad Vieja en Montevideo, que es el barrio histórico, ¿no? Vivo hace 4 años acá y aún todavía cuando salgo a recorrer y de pronto miro en una dirección, me asombro de cómo no vi ese cartel antes o cómo no vi la fachada de ese edificio antes cuando hace 4 años que habito un mismo lugar, ¿no? Y capaz que tiene que ver con que ese día salí más predispuesta a encontrar lo que mis sentidos no se habían dejado permear en otro momento.
ahí es cuando de una cosita muy chiquita es que empiezo a tejer, ¿sí? Eso sí ha ido variando a lo largo de mi escritura. Siempre digo que desde mi primer libro hasta el último, evidentemente hay una cronología que me arrasó un poco en cuanto a el optimismo o quizás la nostalgia con la que yo miraba al pasado, a la niñez, a esos primeros temas que creo que son como un lugar común de todos los escritores cuando empezamos a querer expresar. Muchas veces arrancamos por ahí, por la infancia, por el rememorar, por el reconstruir, como sabiendo de antemano que aquello se nos está yendo rápido. Y creo que Ujú, una vez que tomás conciencia de eso, los temas también empiezan a ser otros. Y en ese sentido yo soy una escritora que trato de demostrarme mucho a mí misma que la agenda de temas que yo sigo es mi agenda propia, ¿no? Es aquello que a mí me mueve, que puede coincidir o no con algo que sea de interés sociológico, de interés humano, de interés general, pero que muchas veces son en las microacciones o en los microsentimientos donde yo encuentro que la literatura tiene más lugar desde el lugar en el que yo creo en ella, ¿sí? ujú, Que es aquello que realmente el escritor tiene para decir, como dice Leila en su primer texto de Zona de Obras, que siempre lo recuerdo porque lo leía cuando tuve oportunidad de dar clases de este género que tanto me gusta. El primer texto se llama Arbitraria y ujú, termina diciendo, le habla a aquellos que quieren escribir, ¿no? Y termina diciendo y repitiendo como una letanía, tengan algo para decir, tengan algo para decir, tengan algo para decir. Y creo que ese tener algo para decir no es o no tiene que ver con una imposición de saber que ahora está pegando tal tema, entonces voy a ir por ahí, ¿sí? Más allá de que tengas las mejores intenciones del mundo o de pronto creas en ese tema, sino que tiene que haber una pulsión de que vos mismo tenés algo para decir porque vos viste en algo una cosa o un aspecto que otra persona no vio. ujú. Y bueno, los escritores sumando a la mirada con una cierta sensibilidad es creo lo que nos mueve a la hora de crear algo. Ujú. Es un poco también, Julio Villanueva Chang habla de encender la luz, ¿no? De ese Sí, momento en el que estás viendo lo que decías tú precisamente, ese aviso, ese letrero que te ha pasado inadvertido durante meses y de pronto un día se enciende la luz y te das cuenta que ahí hay algo y que ahí hay una historia o que puedes contar una historia, que puedes contar una crónica, que puedes inventarte algo y ficcionarlo. Entonces, es muy linda esa idea de la mirada del escritor. Y hablabas ahorita precisamente de la infancia, de esa mirada también, que me lleva precisamente a tu libro más reciente. Son un conjunto de cuentos con una temática bastante compleja y su título lo dice y lo anticipa. Cuéntanos un poco y muy brevemente de este libro, cómo llegaste a él y cuáles son las preguntas que nos pones a los lectores y las preguntas que tú también te haces a través de la escritura de estos cuentos. bien. Bueno, tiene que ver con parte de lo que te decía, ¿no? De este crecer, de este acompañar un devenir cronológico donde los intereses y lo que nos mueve empiezan a hacer otras cosas. Yo empecé, mi primer libro hablaba de infancia, pero era una infancia completamente, completamente no, pero si se quiere más naif, ¿sí? Una cuestión de volver a ese lugar como un lugar de reino perdido. Y en este caso, se me ocurrió pensar a las infancias, a los niños, a las niñas, no tanto en una primera persona, ¿sí? Sino cuánto hay de todos nosotros en nuestra infancia que nos configuró, que nos hizo ser de determinada manera, que nos hizo actuar en consecuencia de cosas que vivimos, pero que no tuvieron la grandilocuencia del trauma y que por ello se nos pegaron o se nos abrocleraron sin que nos hayamos dado cuenta, ¿sí? Trabajando, si se quiere, desde una visión psicoanalítica, desde el inconsciente más puro. Entonces, ¿qué me hace pensar en esto cuando escribo este libro? Además de los niños, ¿quiénes tienen que ver con esta configuración? Y los adultos o la ausencia de, ¿no? Entonces dije, bueno, las historias que yo voy a contar mayoritariamente en este libro, aunque no todas hablan de niños y no todas hablan de infancia,
van a tener que ver con esas omisiones, esas negligencias que como adultos eh, eh, somos testigos o elegimos transitar cuando acompañamos a niños, cuando somos padres, cuando somos hermanos, cuando permitimos que los niños vean cosas que no deberían haber visto, pero que nadie reparó en esa cuestión. Entonces ahí es que empecé a tejer en esto que hablábamos de la mirada. Obviamente el mundo es parlante, el mundo se mueve, uno ve y una escucha, ¿sí? Además de observar. Entonces también siempre hay algo que puede ser un disparador, que puede ser incluso la charla con un ser querido, que te puede estar remitiendo algo que vos no es que afrontás eso con la avidez de, ay, voy a convertir esto en historia, pero que algo queda resonando en eso que alguien te contó y que después tomás como una suerte de materia prima humeante, ni siquiera tangible, para convertirlo en historia. Este libro, Los niños se ahogan en silencio, tiene mucho de eso y tiene mucho de los vínculos adultos, tiene mucho de cosas que cuando somos chicos no percibimos como tal, pero que cuando somos más grandes nos damos cuenta que existe algo que ahora se denomina vínculos tóxicos o pasivo-agresivo, comportamientos pasivos agresivos a los que muchas veces nos sometemos en esta vida sin darnos cuenta y que nos afectan. Entonces esas eran las grandes temáticas, si se quiere, del libro y un cuento final en el que me permití lo que me gusta hacer siempre. Yo soy como bastante camaleónica porque me aburro, si no, escribiendo siempre lo mismo. Entonces, de un libro a otro, me gusta como romper con lo que venía, como esos solistas que hacen su proyecto y ya no suenan igual que su banda anterior. Bueno, siempre respeté mucho eso porque quería decir que en vez de seguir colgados a algo que les estaba funcionando, arriesgaron y le buscaron una vuelta de tuerca. Entonces yo trato de hacer eso con todos mis libros y en este me atreví a jugar y a decir, bueno, ya que está tan en boga, vamos a ver qué se siente escribir un cuento distópico, ¿sí? Y dije, bueno, pero ¿qué es lo que a mí me interesa contar? A mí me interesa contar la supervivencia pura y dura en un contexto apocalíptico. No, eso más bien es decorado para mí. Son los códigos de un género que tengo que respetar. ¿Qué es lo que quiero contar yo? Y me di cuenta que me seguía interesando de alguna manera la noción de no futuro que había escrito en octubre, esa novela apocalíptica, pero de un contexto real, mientras explotaba un reactor nuclear y ocurrió una dictadura en Latinoamérica. Entonces me permití ese último cuento de Los niños se ahogan en silencio, que rompe un poco con mi esquema estrictamente realista, pero que en el fondo lo sigue siendo, porque lo que me interesaba, al final de cuentas, era seguir hablando de los vínculos humanos, ahora en otro escenario. Carolina, hablaste precisamente de octubre. Bueno, es muy chévere entender justamente y para quienes no escribimos, siempre hay una avidez por entender cómo se pasa de un género al otro, cómo se mueve alguien eh, que pasa de una novela al cuento y luego a la crónica, y es muy lindo entender esa filigrana que un poco nos has ido explicando. Y me haces pensar en el libro que acabas de mencionar en octubre, porque además es un trabajo con algo que lleva uno en la sangre, en tu caso, pues la música, y es la invitación que hizo digamos, la invitación que promovió este proyecto de tomar varios álbumes de la música argentina para convertirlos en un texto de ficción. ¿Cómo fue el trabajo con Octubre específicamente? Hablas de este reactor nuclear, hay una cantidad de elementos muy, muy, muy ricos y muy interesantes. ¿Cómo se novela y cómo se ficciona un álbum de rock argentino? Hasta el día de hoy, Nati, cuando me preguntan eso, pienso que si la tuviese que escribir ahora no podría. Creo que fue una cuestión entre tan pasional, comprometida, pero a su vez inconsciente, cuando me embarqué en ese proyecto que, como vos bien dijiste, la consigna era escribir sobre un disco, hablar de las canciones y podías hacer lo que quisieras. Yo a ese momento todavía no había escrito una novela, había escrito libros de cuentos y tenía ganas de ver cómo me sentía en ese género. Entonces dije, bueno, si yo valoro tanto una banda como Los Redonditos de Ricota, entre un montón de aspectos, principalmente
porque hicieron de sus canciones relatos en donde la figura de los personajes es súper, mega importante. ¿Qué pasa, dije yo, si yo me apropio de un personaje de la mitología ricotera y lo convierto en un personaje de un libro de ficción? A partir de ahí empecé a tejer. Entonces tuve a Olga Sudorova, que es la protagonista de este libro, convertida, al indio la menciona en el recitado de una canción en un recital en vivo, es decir, ni siquiera es que aparece en un disco grabada. Pero yo tenía el dato de que en el recitado del indio ese personaje era alguien que había vivido la explosión del reactor nuclear de Chernobyl. Y el indio en el 86 estaba hablando de ese contexto y de ese año tan particular en donde todo pasó, ¿no? Porque en el 80, siempre pasan muchas cosas todos los años, pero de la década de los 80 creo que el 86 fue como el que marcó el antes y el después y a una generación completamente decepcionada de cualquier noción de futuro de ahora y para siempre. Con todo eso en mente dije, ¿qué pensaría Olga Sudorova, una adolescente ucraniana, si alguien le hace llegar lo que un rioplatense argentino está contando de su propia realidad? Y ahí fue que se me ocurre otro personaje y un escalón después tuve una historia de amor que la quise contar de forma entrañable. Para quienes tuvieron algún amor a distancia alguna vez, lo saben bien, cuando uno termina como amando a las palabras y convirtiendo el cuerpo del ser amado a través de canciones, a través de fonemas y a través de grafemas que son los que recibís en la carta, ¿no? Entonces quise trasladar eso, una historia de amor a distancia en ese tiempo donde no había internet, donde las esperas eran otras, donde la desesperación era otra, pero también mientras tanto hablando de las canciones, pero investigando mucho y tratando de tocar lo menos de oído posible para poder hablar con mediana propiedad histórica de un revisionismo acerca de Chernobyl, de lo que significó la Unión Soviética, de lo que significó la prohibición de la música en el principio de la Guerra Fría, y por otra parte, eh, analizar lo que fue el fenómeno de la postdictadura en Argentina a los ojos de un veinteañero, ¿sí? Entonces, con todo ese mix, un montón de libros y de páginas abiertas, más la música de Los Redonditos sonando día y noche en mi escritorio, es que tuvo lugar esta novela. Pues maravilloso, creo que es una invitación. De hecho, hace pues unos meses hubo un artículo sobre literatura y música, justamente en Latin American Literature Today, y sería muy chévere también leerlo a la luz de estos diálogos que hay inevitables entre la música y la literatura. Y un poco saliendo de tus libros y pensándote tú en el ecosistema literario hoy en América Latina. Y ya para cerrar, ¿cómo lees las literaturas que se están haciendo hoy en nuestra región? Hay una profusión de editoriales independientes, una cantidad de voces increíbles, eh, todos los estilos, todos los géneros. Es decir, siento que es un momento particularmente interesante. También se están, digamos que voces antiguas que ya conocíamos siguen produciendo, siguen trabajando su literatura, entregándonos cosas nuevas. No se estancan, sino que siguen también en diálogo con los nuevos tiempos. ¿Cómo lees tú esta literatura que se está haciendo hoy y cuáles son las voces que más te llaman la atención, las voces que tú podrías recomendarles a nuestros lectores que sientes que vale la pena escuchar porque están contando el mundo de una manera muy interesante? Bien, es una pregunta, Nati, que me gustaría tener media hora más para responder. A veces me siento como deslumbrada por hallazgos que tengo y de decir, mira esta escritora, mira este escritor, cómo recién lo conozco ahora y capaz que la persona tiene 5 libros publicados, pero por cosas fortuitas del destino, o un premio, o esas cosas que te ponen en carpeta, los conoces recién ahora y bienvenido sea. Bienvenido sea también la proliferación de editoriales, o sea, que la literatura se expanda, que la literatura llegue. Solo me alarman algunas cuestiones que tienen que ver un poco con lo que te decía antes, cuando siento que hay como una cosa muy homogénea, ¿no? Que es como paradójico. Hay mucha más literatura, pero a veces tengo el sentir de que todos estamos hablando de lo mismo, y eso me preocupa un poco, ¿sí? De que haya temas tan en boga
que a veces me cuestiono si cuando leo un libro ese tema está representado realmente por una creencia férrea del escritor o por una cuestión más mercantil que tiene que ver con evaluar que esto va a pegar o no en este momento determinado. Entonces eso me hace, o al menos a mí me ha hecho como cultivar una visión súper mega hiper crítica cuando leo, que no me gusta mucho, te soy sincera, porque yo antes me acercaba a la literatura desde un lugar mucho más del disfrute, pero cuando de 10 libros, 4 o 5, no puedo distinguir qué libro estoy leyendo, me empiezo a preocupar un poco. Y que Entonces, hay de un pronto, mundo detrás y todo un sí, mercado también, exactamente. Y eso lo todo estoy percibiendo. También estoy percibiendo que estamos volviendo como a lo contrario de la muerte del autor, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente había una frase de Oscar Wilde que me caló muy hondo, la tenía anotada en mi cuaderno de matemática, nada que ver, pero la anotaba ahí como para recordar esto es lo que a mí me gusta, que decía, eh, revelar al arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. Y yo pienso que estamos un poco a contrapelo de eso. Analizándolo muy brevemente, entiendo que tiene que ver con las redes sociales, también con la proliferación de premios, con la proliferación de canales en donde los autores empezamos a importar más, desde hasta nuestro aspecto, desde lugares tan comunes y superficiales como eso, o quién nos viste, ¿no? Entonces siento que ahí tenemos que tomar como un poquito más de conciencia que nosotros no importamos tanto, ¿no? Y que lo que verdaderamente trasciende realmente es lo que escribimos, o así debería ser. Me pasa lo mismo con la música. A mí realmente, excepto en una entrevista, escuchar al Indio Solari, a Bunbury, a esas personas de las que yo soy fan, sí me interesa, pero después su día a día o qué dijo en una red social, no me importa, porque realmente me importan sus canciones, me importa su creación artística. Entonces, entre esta cosa homogénea que noto que a veces me cuesta diferenciar quién escribió quién, ¿no? Esta como tendencia a la pérdida de la forma, que es algo que yo defiendo mucho. Digamos cosas, pero tratemos de que ese lenguaje del que nos servimos se adapte en función de lo que estamos queriendo decir. Si un personaje tiene que hablar simple, que hable simple porque responde a eso. Pero también el lenguaje nos permite crear imágenes, crear mundo y crear sentido y utilizar recursos. La metáfora existe y se puede usar, bien usada, no le hace mal a nadie, un símil, una comparación. Entonces, cuando descubro gente dentro de este panorama tan homogéneo que realmente me vuela la mente, siento como un destello de alegría. Me pasa con muchos y muchas autores y autoras. En Uruguay me pedías que recomiende o que hable. Quisiera nombrar a tres autores que me están llamando mucho la atención. Uno me llama la atención desde siempre, que es Ramiro Sanchís, ¿sí? Que es alguien que escribe mucho, escribe bien, pero que además está haciendo algo que es distinto, que es un proyecto integral global, ¿sí? Donde un mismo personaje se corporiza en distintas realidades, en distintos cuerpos y va tomando formas y mutando a través de toda su obra. Eso ya me parece, el adorado Federico Stalli. exactamente, eso ya me parece como para subrayar. Y quería nombrar a dos autores de aquí que leí recientemente. Uno es Sebastián Mídez Conde, él edita a través de Criatura. Bueno, la otra que voy a nombrar también, Gabriela Escobar, de esta editorial. Y Sebastián fue como, me dieron ganas de abrazarlo a través de su libro, porque realmente vi a alguien que estaba ejerciendo el oficio de la literatura, el oficio de narrar, y encontré verdad en lo que él escribía, más allá de que fueran cosas que yo no había vivido, ni que tenía por qué empatizar, ni nada de eso, las encontré llena de verdad, llena de oficio, con gran amor por la escritura, por eso lo recomiendo, lo descubrí recientemente, ya voy 2 libros de él y voy por el tercero. Y después voy a recomendar a alguien más joven, Gabriela Escobar, eh, que tiene un libro muy precioso que se llama Si las cosas fuesen como son, y quería recomendarla porque realmente es muy joven y eso también es esperanzador, ¿no? Tamara Silva lo mismo, gente de menos de 25, bueno, capaz que Gabriela tiene más, pero Tamara no, que están escribiendo a un nivel intelectual que pensás, bueno, a los 40 se llevan el mundo puesto.
¿no? Si con la cosmovisión de los 20 podés escribir de esta manera, me esperanzan muchísimo. Y bueno, y después a nivel regional, eh, yo qué sé, Costa Magna me encanta Zambra, eh, me gusta mucho Fernanda Melchor, eh, a Schweblin la quiero mucho. Siento que ella es una persona muy, cuando escribe, eh, muy como cirujana. Capaz que no vas a encontrar la conmoción o el brazo erizado leyendo a Schweblin, si estás buscando un efecto. Pero sí hay oficio por hacer valer también la forma más constructivista de la literatura y eso yo lo valoro muchísimo en ella. Bueno, después los de siempre, Leila y Caparrós, Los amores de mi vida, son gente a la que siempre, siempre recurro y estamos nombrando actuales contemporanísimos, o sea, no estoy ahora haciendo un revisionismo por todos los gustos de mi vida, por autores incluso obviamente fallecidos, pero creo que es un pantallazo que doy. Y, y respecto para cerrar, no voy a recomendar un escritor, sino un cineasta. Eh, el otro día vi una película de Alonso Luis Palacios, que es el director de una película, es mexicano él, una película Güeros, yo lo había conocido por esa peli, pero recientemente estrenó una que pone de manifiesto esto que traté de explicarte quizás torpemente antes, de cuando hay un tema en boga, vamos a suponer ahora la migración, Ujú. y todos vamos y nos subimos a eso. Pero muy pocos van a lograr que aquello más allá de poner un tema humano e importante sobre la mesa, muy pocos van a lograr que eso tenga lo que viene de adentro, lo que viene de adentro del artista. Y él dirigió una película que es muy nueva, que se llama La Cocina, ¿sí? Que se la recomiendo a cualquier persona, eh, y que habla de la migración sin tener el cartel de, estoy hablando de esto. Y sin embargo toca con total maestría esa temática y todas las temáticas subverticias asociadas a eso. Entonces creo que puede ser como un gran ejemplo o puede servir incluso de inspiración para cuando tenemos una idea que sabemos que "Ay, justo se está hablando de esto y bueno, ver cómo se le puede buscar la vuelta y volver algo que podría sonar hasta acomodaticio en algo genuino y que valga la pena y que haga reflexionar a alguien sobre los temas importantes. Qué lindo eso que dices, Carolina, y sí creo que definitivamente uno valora mucho cuando hay un amor por el lenguaje, más que la rimbombancia, más que el artificio, más que toda la parafernalia, uno valora cuando entiende que en dos líneas saben transmitirte la mirada, Exacto. esa mirada de la que hablamos. Así que Carolina, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación tan exquisita. Gracias por también abrirnos el panorama, contarnos de estas voces que te resuenan y que son tan interesantes de la literatura que se está haciendo en Uruguay. Y a todos los que nos han estado acompañando, muchísimas gracias y los invitamos a nuevas videoentrevistas que seguiremos publicando todas las semanas. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, Nati, gracias por este ratito para conversar de literatura, que es lo que más me gusta en el mundo.